Hace años, en una fría noche de invierno, Clara caminaba sola por las calles empedradas de la ciudad. Sus manos estaban entumecidas por el frío y su abrigo, demasiado fino para las temperaturas de esa época, apenas la protegía. La nieve caía con fuerza, cubriendo las farolas con un manto blanco y transformando la ciudad en un paisaje silencioso y casi irreal. Clara se preguntaba cómo había llegado a ese momento de vulnerabilidad. Años de trabajo duro, sacrificios y sueños que parecían desvanecerse entre la rutina diaria. Mientras caminaba, un hombre de aspecto desaliñado apareció de la nada. Sus ropas estaban rotas y su rostro cubierto de suciedad, pero en sus ojos había una calidez inesperada. Sin decir palabra, le ofreció un abrigo que claramente no pertenecía a sus posesiones. Clara lo miró sorprendida, sintiendo una mezcla de desconfianza y gratitud. La nieve seguía cayendo y el frío calaba hasta los huesos, y aquel simple gesto parecía desafiar la lógica de la vida misma. Un mendigo, ofreciendo calor y protección a alguien más necesitado. «Tómelo», dijo él con voz firme pero amable. «Lo necesita más que yo». Clara dudó un momento, pero finalmente aceptó el abrigo. La sensación de calor inmediato fue más que física. Era emocional, como si en ese gesto se escondiera un mensaje que aún no comprendía. Antes de que pudiera agradecerle con palabras, el hombre desapareció entre la niebla y la multitud, dejando solo la sensación de haber sido testigo de algo extraordinario. Esa noche, Clara regresó a su hogar, pero no podía dejar de pensar en el desconocido. Su vida continuó, llena de responsabilidades y desafíos, pero siempre quedó grabada en su memoria la imagen de aquel hombre que, sin nada, le había ofrecido tanto. Con el tiempo, los detalles se difuminaron, pero la sensación de gratitud y misterio permaneció intacta. Años más tarde, Clara se encontraba en una situación completamente distinta. Su carrera había prosperado y su vida estaba llena de logros y comodidades, pero también de la soledad que muchas veces acompaña al éxito. En su agenda, un evento exclusivo destacaba, la gala anual de beneficencia más importante de la ciudad. Nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida de nuevo, de una manera que conectaría pasado y presente de manera inesperada. Mientras ingresaba al salón, rodeada de luces brillantes y vestidos elegantes, Clara no podía ignorar la sensación de déjà vu. Entre la multitud, un hombre alto y distinguido, con un porte que irradiaba poder y seguridad, se acercó a ella. Su mirada era intensa y familiar, aunque no podía ubicarla de inmediato. Lo que Clara no sabía era que estaba a punto de descubrir un secreto que transformaría por completo su percepción de la vida, la gratitud y el destino. El hombre se presentó como un millonario discreto, conocido en los círculos empresariales como alguien que rara vez buscaba atención pública. Clara, intrigada y un poco cautelosa, lo escuchó hablar sobre proyectos benéficos, inversiones y filantropía. Había algo en su voz y en su manera de mirar que despertaba en ella una sensación de reconocimiento que no podía identificar. «Clara», dijo él finalmente, con una leve sonrisa. «Creo que me conoce». Ella lo miró, confundida. «No, creo que no». «Sí me recuerda», insistió él, bajando la voz. «Hace años, en una noche muy fría, le ofrecí algo que ni siquiera podía darme a mí mismo. Un abrigo». El corazón de Clara se detuvo por un instante. Los recuerdos inundaron su mente, la nieve, la sensación de calor, los ojos del mendigo que parecían ver más allá de su apariencia y sus problemas. Todo encajó como un rompecabezas largamente olvidado. «¿Tú eres aquel hombre?», susurró, con una mezcla de incredulidad y emoción. Él asintió lentamente. «Sí. Nunca olvidé tu sorpresa, tu gratitud, y cómo un pequeño acto puede cambiar la percepción de alguien sobre el mundo. La vida me llevó por caminos inesperados, pero siempre recordé aquella noche. Y ahora, he regresado, de otra manera, con la esperanza de mostrar que todo tiene un sentido». Clara sintió una mezcla de emociones, asombro, admiración y un calor profundo que iba más allá del recuerdo del abrigo.
La persona que había conocido como un desconocido humilde ahora era un hombre poderoso, exitoso y decidido, pero la esencia de aquel que le ofreció consuelo en la nieve seguía intacta. A partir de esa noche, Clara y el millonario comenzaron a acercarse lentamente, compartiendo historias de sus vidas, aprendizajes y sueños. Cada encuentro era una mezcla de sorpresa y revelación, mientras el pasado y el presente se entrelazaban de manera perfecta. No era solo un romance, era la demostración de que el destino y los gestos desinteresados pueden influir en la vida de manera profunda y duradera. Mientras avanzaban los días, la conexión entre ellos se hizo más fuerte, hasta que Clara comprendió que aquel abrigo, aquel gesto simple y sincero de hace años, había sembrado las semillas de algo mucho más grande: confianza, admiración y amor verdadero. El misterio del hombre sin nombre se había transformado en una historia de éxito y amor, recordando a Clara que incluso los encuentros más inesperados pueden cambiar la vida para siempre. La relación entre Clara y el millonario, cuyo nombre finalmente reveló ser Alejandro, comenzó a profundizarse con cada encuentro. Cada conversación estaba cargada de emoción, de recuerdos que parecían dibujar un puente entre la vida que cada uno había vivido y el presente que ahora compartían. Alejandro contaba historias de su infancia, sus luchas en la calle, y de cómo aquel simple gesto de ofrecer un abrigo, que parecía insignificante en su momento, había moldeado la forma en que veía la generosidad y la vida misma. Clara, por su parte, confesó sus propios miedos y fracasos, y cómo había aprendido que el éxito material no siempre traía la felicidad. Cada confesión creaba un vínculo más profundo, una intimidad que iba más allá de lo superficial. Lo fascinante para Clara era que Alejandro seguía siendo, en esencia, el mismo hombre que la había ayudado aquella fría noche, aunque ahora rodeado de lujo y reconocimiento. Su bondad no se había corrompido con el dinero. Al contrario, parecía intensificada por la empatía que había cultivado durante años de desafíos. Una tarde, Alejandro la invitó a un viaje improvisado a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, lejos de cámaras, luces y la constante presión de la sociedad. Mientras conducían, Clara observaba cómo el hombre que conoció como un mendigo se había transformado en alguien capaz de tomar decisiones que influían en la vida de muchos, pero que conservaba la humildad y la sensibilidad de aquel que entendía la fragilidad humana. Al llegar, el paisaje nevado parecía una extensión de aquel primer encuentro. Alejandro preparó una pequeña fogata mientras Clara contemplaba el silencio. La noche estaba clara, y las estrellas brillaban con una intensidad que pocas veces había visto en la ciudad. Fue en ese momento que Alejandro tomó la mano de Clara y, con voz suave, dijo: «Cada decisión que tomé en la vida me llevó aquí, a este momento contigo. Nunca olvidé aquella noche, Clara. Nunca dejé de pensar en lo que representaste para mí, aunque ni siquiera supieras quién era». Clara sintió que un nudo de emoción se formaba en su garganta. Era difícil de creer que alguien que había vivido en la calle pudiera tener un impacto tan profundo en su vida años después, y más aún que aquel impacto se transformara en algo que ahora ambos compartían plenamente. Esa noche, mientras la nieve caía sobre la cabaña, Clara comprendió que el amor podía surgir de las maneras más inesperadas, y que a veces el destino se manifestaba a través de los gestos más simples. Alejandro, por su parte, reafirmó que el amor verdadero no conoce barreras de estatus, riqueza o tiempo, solo requiere sinceridad y valentía para reconocer lo que se siente. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos que parecían sacados de un cuento. Alejandro mostró a Clara los lugares donde había vivido antes de ser millonario, desde calles estrechas y oscuras hasta cafés donde buscaba refugio durante las noches frías. Clara escuchaba cada historia con asombro y admiración, entendiendo que la vida de Alejandro había sido una serie de desafíos que él había convertido en lecciones de resiliencia y generosidad. Una tarde, mientras caminaban por un mercado local, un niño se tropezó y cayó. Alejandro fue el primero en socorrerlo, asegurándose de que estuviera bien, mientras Clara observaba cómo su corazón no había cambiado en absoluto desde aquellos días de mendicidad. La bondad de Alejandro no dependía de su estatus, era inherente a su carácter.
Clara se dio cuenta de que esa era la verdadera riqueza, y que el amor que sentía por él estaba construido sobre una base mucho más profunda que la apariencia externa o la fortuna. Poco a poco, Alejandro comenzó a involucrar a Clara en sus proyectos de caridad, mostrándole cómo pequeñas acciones podían cambiar vidas. Cada vez que Clara veía la sonrisa de alguien beneficiado por sus esfuerzos, recordaba el abrigo que había recibido años atrás y entendía la cadena de bondad que aquel gesto había iniciado. Era como si el destino hubiera tejido una historia perfecta, donde cada momento de dificultad y generosidad hubiera convergido en su encuentro. Una noche, Alejandro la llevó a una gala de beneficencia donde estaba rodeado de empresarios y filántropos. Clara observaba cómo, a pesar del lujo y la atención, Alejandro se movía con humildad, conversando con personas de todos los estratos, escuchando y mostrando interés genuino. Fue en ese momento que Clara comprendió algo esencial. Alejandro no se había convertido en millonario para ostentar, sino para poder hacer un impacto real en el mundo, igual que aquel impacto que él mismo tuvo en su vida años atrás. Mientras la gala continuaba, Alejandro se acercó a Clara y le susurró al oído. «Quiero que sepas algo más, algo que aún no te he dicho. Lo que sentí por ti aquella noche de invierno nunca desapareció. Te busqué en cada recuerdo, en cada logro, y cada paso que di estuvo marcado por la esperanza de encontrarte de nuevo». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que aquel hombre no solo era el mismo que la había ayudado años atrás, sino que también era la manifestación del destino y de cómo el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, el tiempo y las circunstancias. Esa noche, mientras regresaban a casa, Clara sintió que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado al hombre que alguna vez le ofreció un abrigo, sino que había descubierto un amor que trascendía cualquier expectativa. Alejandro no solo era su salvador en la nieve, ahora era su compañero, su igual y la prueba de que la vida, con sus giros inesperados, podía crear historias que ni siquiera los sueños más audaces podrían imaginar. Los días siguientes se volvieron una mezcla de descubrimiento y aprendizaje. Alejandro y Clara comenzaron a pasar más tiempo juntos, y cada conversación, cada paseo, parecía revelar nuevas capas del pasado y del presente de ambos. Clara escuchaba con fascinación cómo Alejandro había transformado su vida desde la calle hasta convertirse en un hombre influyente y respetado. Pero lo que más le conmovía era la humildad con la que compartía sus logros. Nunca había olvidado de dónde venía, ni la importancia de los pequeños gestos de bondad, como aquel abrigo que le dio a ella años atrás. Un día, mientras caminaban por un barrio antiguo donde Alejandro había pasado gran parte de su juventud, Clara notó cómo los ojos de Alejandro brillaban al recordar los lugares que marcaron su formación. Cada esquina, cada banco del parque, cada cafetería tenía un recuerdo. Momentos de soledad, de frío, de hambre, pero también de esperanza. Alejandro le explicó cómo cada obstáculo lo había hecho más fuerte y más consciente del valor de la vida, y cómo esos recuerdos le recordaban siempre la importancia de ayudar a los demás. Clara, emocionada por escuchar estos relatos, comprendió que el amor que sentía por Alejandro no solo estaba basado en la historia romántica de su primer encuentro, sino también en la persona íntegra que él se había convertido. Cada acción de Alejandro, cada gesto amable, cada decisión tomada con empatía, fortalecía el vínculo entre ellos. Una tarde, Alejandro llevó a Clara a un pequeño refugio donde ayudaba a personas sin hogar. Clara vio cómo él interactuaba con todos con respeto y atención, recordándole a ella aquel gesto que le cambió la vida. Allí, mientras distribuían mantas y comidas calientes, Alejandro se detuvo frente a una niña que lo miraba con ojos curiosos y dijo: «Nunca subestimen el poder de un pequeño gesto. Hoy yo puedo darles esto, pero recuerden, alguien alguna vez me dio algo que cambió mi destino». Clara sintió un nudo en la garganta. Comprendió que el amor de Alejandro por la humanidad y su capacidad para mantener la humildad provenían de aquella noche de invierno, de aquel abrigo que le dio a ella, y de la certeza de que la vida siempre recompensa la bondad. Al regresar a su lujoso apartamento, Alejandro y Clara compartieron una cena tranquila, lejos de los flashes y de la fama.
Fue allí donde Alejandro decidió abrir completamente su corazón, confesando cómo, durante años, había buscado la manera de encontrarse con Clara de nuevo. Cada logro, cada adquisición, no tenía sentido si no podía compartirlo con la persona que había hecho que su vida tuviera un significado más profundo. Clara, con lágrimas en los ojos, comprendió que el amor verdadero no es solo pasión, sino también un compromiso silencioso, un respeto profundo y un reconocimiento de la importancia del otro en la propia vida. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo las luces brillantes de los rascacielos, Clara y Alejandro se dieron cuenta de que estaban viviendo un momento que no solo redefiniría su pasado, sino también su futuro. El invierno dio paso a la primavera, y con el cambio de estación, la relación entre Clara y Alejandro floreció de manera inesperada. Cada día juntos estaba lleno de pequeños rituales que consolidaban su vínculo, desayunos compartidos en cafés, paseos por jardines floridos y largas conversaciones bajo los cielos estrellados. Cada gesto de Alejandro recordaba a Clara aquel abrigo que le dio en la nieve, un símbolo de su bondad constante y de cómo los pequeños actos pueden tener repercusiones eternas. Una tarde, Alejandro la llevó a un elegante restaurante en la cima de la ciudad. Mientras cenaban, Alejandro sostuvo la mano de Clara y dijo: «Clara, hay algo que debo hacer. He pasado años esperando el momento correcto, pero he comprendido que la vida no espera. Quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece también». Clara, sorprendida y emocionada, escuchó cómo Alejandro le contaba sus planes. Quería integrarla en todos sus proyectos, hacerla parte de su vida de manera plena y no solo como pareja, sino como socia y compañera de sueños. Cada palabra estaba cargada de sinceridad, de emoción y de la certeza de que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también una decisión diaria de acompañar al otro, respetarlo y apoyarlo. El fin de semana siguiente, Alejandro organizó un viaje sorpresa a la ciudad donde se conocieron años atrás. Clara estaba emocionada y nerviosa. Cada paso la acercaba a los recuerdos de la primera vez que lo vio bajo la lluvia, con aquel abrigo que marcó su destino. Al llegar al lugar exacto, Alejandro la tomó del brazo y dijo: «Nunca olvidé este lugar. Aquí empezó todo. Y quiero que aquí también comience nuestra nueva etapa juntos». Allí, frente a la misma calle y bajo el mismo cielo que los había unido en secreto años atrás, Alejandro se arrodilló y le presentó un anillo sencillo pero elegante, símbolo de amor, gratitud y compromiso. Clara, con lágrimas que no podía contener, aceptó. Fue un momento donde pasado y presente se unieron, uniendo el gesto de bondad de hace años con el amor profundo que sentían ahora. El viaje de regreso estuvo lleno de risas, confidencias y planes para el futuro. Clara comprendió que el amor no siempre llega de manera convencional, pero cuando lo hace, es capaz de transformar la vida entera. Alejandro, por su parte, reafirmó que su riqueza más valiosa no estaba en su fortuna, sino en la oportunidad de redescubrir el amor, la humildad y la felicidad junto a Clara. Los meses que siguieron al compromiso fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Alejandro y Clara comenzaron a planear una vida juntos, no solo como pareja, sino como compañeros de sueños, metas y proyectos que reflejaban sus valores compartidos. Cada conversación giraba en torno a la familia, la filantropía y la construcción de un futuro donde su amor no solo los uniera a ellos, sino también impactara positivamente a quienes los rodeaban. Clara descubrió que Alejandro, a pesar de su éxito y fortuna, nunca había perdido su humildad. Cada mañana se despertaba temprano, revisaba sus proyectos benéficos y buscaba maneras de ayudar a los más necesitados. Para Clara, cada acto de bondad era un recordatorio de la primera noche que lo conoció, cuando aquel hombre sin recursos le entregó un abrigo para protegerla del frío. Ese gesto simple se había convertido en el hilo invisible que conectaba sus vidas a lo largo de los años. Un día, Alejandro la llevó a visitar un centro comunitario que él mismo había fundado para jóvenes en situación de riesgo. Clara vio cómo los niños y adolescentes lo miraban con respeto y cariño, y cómo su presencia inspiraba esperanza y motivación.
Fue allí donde Alejandro le confesó que siempre había deseado que ella estuviera a su lado, no solo como testigo de su éxito, sino como socia en la creación de un mundo mejor. Cada decisión que tomo, le dijo Alejandro mientras observaban a los jóvenes jugar en el patio, está guiada por la idea de que nadie debería sentirse solo o sin esperanza. Tú eres parte de eso, Clara. Sin ti, no tendría la fuerza completa para hacerlo. Clara, conmovida hasta el corazón, comprendió que su historia de amor no era solo una coincidencia romántica. Era el resultado de la bondad, la perseverancia y la fe en los pequeños gestos que cambian vidas. Esa noche, mientras caminaban bajo las luces doradas de la ciudad, Alejandro le recordó cómo cada momento de su pasado había conducido a ese instante, y cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirse, incluso después de años de separación. La planificación de la boda fue otro capítulo de descubrimientos y sorpresas. Alejandro quería que fuera un evento sencillo pero elegante, donde el amor y la historia de ambos fueran el centro, sin el exceso de lujo o la ostentación que muchos esperarían de un multimillonario. Clara, emocionada, ayudó a organizar cada detalle, desde la decoración hasta la lista de invitados, asegurándose de que cada elección reflejara sus valores y su historia única. Mientras tanto, los amigos y familiares comenzaron a conocer la verdadera historia detrás del hombre que parecía haberlo tenido todo y la mujer cuya vida había sido tocada por un acto de bondad desconocido para ella en aquel entonces. La expectación creció, y con ella la emoción, porque todos sabían que la boda no sería solo una ceremonia, sino una celebración de la vida, la esperanza y la magia de los gestos que transforman destinos. Finalmente, llegó el día de la boda. La ceremonia se celebró en un jardín lleno de flores que reflejaban la primavera, con luces cálidas y suaves que iluminaban cada rincón del lugar. Clara, vestida con un elegante vestido blanco, caminaba hacia el altar con Alejandro esperándola, con una mezcla de emoción y ternura en sus ojos. Cada paso que daba estaba cargado de significado. Recordaba la primera vez que Alejandro apareció en su vida, aquella noche fría, y como un simple abrigo había sido el comienzo de todo. Cuando se encontraron en el altar, Alejandro tomó su mano con firmeza, pero también con ternura, recordándole que cada sacrificio, cada momento difícil y cada acto de bondad los había llevado hasta allí. La ceremonia avanzó entre lágrimas de felicidad y sonrisas, mientras los invitados escuchaban las palabras sinceras de amor y compromiso que ambos compartían. Alejandro habló de la importancia de los gestos que cambian vidas, de la humildad que lo definía y de cómo Clara había sido su inspiración para seguir siendo un hombre íntegro y verdadero. Clara, conmovida, respondió con palabras llenas de emoción, recordando cómo aquel abrigo que le dio Alejandro años atrás había marcado no solo su destino, sino también la capacidad de creer en la bondad humana y en el amor verdadero. En ese momento, cada invitado comprendió que no estaban presenciando solo una boda, sino la culminación de una historia de esperanza, perseverancia y amor que había atravesado años y dificultades. Después del sí, los recién casados caminaron juntos por un sendero iluminado por velas, mientras la música suave y los aplausos de los invitados creaban un ambiente mágico. Alejandro y Clara sabían que su historia no terminaba allí. Al contrario, apenas comenzaba. Cada día juntos sería una oportunidad para seguir construyendo, aprendiendo y amando, siempre con la certeza de que los gestos más simples pueden cambiar vidas de manera inesperada y profunda. Al final de la noche, mientras la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas, Alejandro y Clara se miraron a los ojos y comprendieron que la vida había conspirado a su favor, reuniéndolos no por casualidad, sino por el hilo invisible de la bondad y el amor que los unía desde aquel primer encuentro. Así, la historia del millonario sin nombre y la mujer cuyo corazón había tocado quedó sellada como un testimonio eterno de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los gestos que cambian vidas y en el amor que trasciende el tiempo. Y mientras la luna brillaba sobre la ciudad, Alejandro recordó en silencio la noche en que conoció a Clara y le entregó aquel abrigo, un simple acto que había desencadenado una cadena de amor, esperanza y milagros, transformando para siempre la vida de ambos.